Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien y bueno, espero también que disfruten de esta pequeña presentación. Recuerden que vamos a estar dando charlas, estas pequeñas pláticas con temas referentes hacia los sistemas de puesta a tierra. La semana pasada tuvimos otra plática sobre la parte de normatividad. Si no tuvieron oportunidad de escucharla, bueno, los invito a que se metan a las redes sociales de Procables, ahí por medio de YouTube, para que puedan visualizar nuevamente esta charla o esta capacitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con otro tema y el tema de hoy es errores frecuentes dentro de la instalación de un sistema de puesta a tierra o de un sistema de tierra física. Recuerden que, bueno, Procables es uno de nuestros distribuidores especializados, un distribuidor que los puede ayudar a adquirir los equipos Total Ground y apoyar también en la parte integral de sus proyectos, ya sea en la adquisición de cable, en la adquisición de equipos de luminaria, equipos de control, etcétera. Y bueno, sin más por el momento, comenzamos. Antes de entrar de lleno en la parte de errores, es importante definir el concepto de sistema de tierra o tierra física. Una tierra física es un elemento o un conjunto de elementos que se van a instalar debajo del nivel de terreno o debajo del nivel de suelo. Estos me van a brindar una conexión eficiente con el planeta Tierra y me van a ayudar a disipar todo tipo de corrientes de falla y corrientes parásitas. ¿Qué corrientes puedo drenar? Corrientes de rayo, corrientes estáticas, corrientes de falla, corrientes de cortocircuito, sobre corrientes transitorias, etcétera. Todo elemento o todos aquellos elementos que estén instalados, que sean conductivos, me van a ayudar a disipar estas corrientes. ¿Ok? Es de suma importancia dentro de mi instalación eléctrica tener un correcto y un eficiente sistema de tierras. Si yo cuento con un sistema de tierras que tenga una resistencia muy alta, obviamente estoy expuesto a que esa corriente de falla vaya hacia alguno de mis equipos y no se disipe a tierra. ¿Cuáles son los principales objetivos de este sistema de tierras? El primordial objetivo es siempre proporcionar seguridad a mi personal o hacia mi equipo de trabajo que esté ejecutando distintas funciones dentro de mi empresa o dentro de mi planta. Siempre ese va a ser mi primer objetivo. El segundo objetivo, bueno, pues es proteger mi infraestructura. Dentro de esta infraestructura se va a encontrar equipos especializados, equipos electrónicos, puede ser un site de comunicaciones, puede ser un tablero eléctrico, un I-line, puede ser un motor, puede ser un transformador, distintos equipos que forzosamente van a requerir sí o sí de un sistema de puesta a tierra. Instalaciones eléctricas, instalaciones de comunicaciones forzosamente tienen que contar con una protección. ¿Qué otro objetivo? Bueno, pues estabilizar el voltaje o poner un punto de referencia. ¿Dónde voy a conseguir esta parte? En la parte del X0 de mi transformador.
Y en la parte, bueno, hablando en la red doméstica, en la parte de mi medidor que me coloca ahí CFE. Mientras mejor tenga mi sistema de puesta a tierra, mejor voy a tener este potencial de referencia o este punto de referencia y menos variación de voltaje voy a tener. Disipar la corriente de rayo, ¿ok? Esto, bueno, pues en el caso puntual de el sistema de pararrayos. Limitar las sobretensiones transitorias o aquellos picos de voltaje con una duración menor a 1 milisegundo. Esto, bueno, pues tiene que ver con la parte de supresores de picos. Y por último, drenar las cargas estáticas. Sabemos que, bueno, pues dentro de la industria existen distintos elementos que me pueden generar la acumulación de esta carga estática. Puede ser un silo, puede ser un tanque de almacenamiento de gas, un tanque de almacenamiento de gasolina, un contenedor que almacene algún tipo de fluido. Todos estos elementos, bueno, pues tienen que ir puestos a tierra porque me pueden generar estática y conforme a la NOM 022, todos estos elementos, bueno, pues tienen que estar aterrizados. Si yo incumplo con esto, bueno, pues puedo ser sancionado una vez que llegue Protección Civil y me realice una auditoría. Aquí vemos, bueno, pues las principales causantes que se pueden presentar dentro de mi instalación eléctrica y principalmente pueden ser una descarga atmosférica, una corriente de cortocircuito, una sobrecorriente transitoria o una sobretensión transitoria y la parte de la carga estática, que ya lo comentábamos. Y bueno, los tipos de electrodos. ¿Qué electrodos encontramos dentro del mercado? Se dividen principalmente en electrodos prefabricados, esta clasificación que podemos encontrar dentro del mercado. Sin embargo, dentro de la instalación o dentro de nuestro día a día podemos encontrar otro tipo de electrodos que se les conoce como electrodos naturales. ¿Qué es un electrodo natural? Un electrodo natural es aquel elemento que cumple con la definición o con las características de una tierra física. Recordemos, la definición es un elemento o conjunto de elementos conductivos que están instalados debajo de nivel de terreno y me ayudan a disipar todo tipo de corrientes de falla. Si se dan cuenta, un electrodo natural cumple con esta definición, ¿sale? Sin embargo, no sé con certeza si realmente este electrodo natural cumple con la capacidad de disipación de una corriente de falla, una corriente de cortocircuito. Pongamos un ejemplo muy claro, un ejemplo muy básico. Comúnmente siempre vemos que el pararrayos, en algunos de los casos, llegan con su bajante y lo conectan directamente a esta estructura del edificio o a estos electrodos naturales. ¿Ok? Cuando llegue a caer alguna incidencia en esta punta de pararrayos, yo no puedo determinar o no puedo saber con certeza si esta estructura va a ser capaz de disipar toda esta corriente atmosférica o esta corriente de rayo. ¿Sale? No lo sé porque realmente no tengo un cálculo, no sé si cumpla con la capacidad de disipación. Por eso la normativa me dice que tengo que tener un electrodo dedicado específico para mi sistema de pararrayos, sí, forzosamente, me puedo unir a estos electrodos naturales o hacia esta estructura, pero únicamente los puedo utilizar como un refuerzo, ¿vale? No de manera directa, porque realmente no sé si cumplan con las características, ¿ok? Ahora, ¿qué elementos no puedo conectarme? Todos aquellos elementos que
sean metálicos, que estén enterrados, pero que transporten algún tipo de residuo peligroso o elemento flamable. Eso no lo puedo hacer de ninguna manera. Eso, bueno, en el caso de los electrodos naturales. En el caso de los electrodos prefabricados, bueno, pues son todos los que conocemos dentro de la industria y que instalamos comúnmente. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues la varilla Copperwell, químico, el electrodo de grafito, electrodos total ground, todos aquellos que sí son diseñados o sí son fabricados con el fin de dimensionar o de calcular un sistema de tierras. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar cuántas varillas voy a colocar, cuántos reguiletes voy a colocar, voy a hacer la interconexión entre estos electrodos con un cierto calibre de cable. Y bueno, con eso yo voy a asegurar que cumpla con la capacidad de disipación. ¿Vale? Es totalmente distinto a los electrodos naturales. Bajo normativa, ¿cuáles son los electrodos que sí están permitidos para la implementación de un sistema de puesta a tierra? Aquí lo vemos, tuberías metálicas de agua que estén enterradas, el acero estructural del edificio, electrodos que estén embebidos en concreto o recubiertos en concreto, anillos de puesta a tierra, varillas, algunos otros electrodos, como lo comentaba, ya sea químicos, de grafito, etcétera. Pueden ser placas de cobre o de algún otro elemento que sea conductivo. Todos estos elementos. Y lo que comentaba, que no está permitido, elementos que transporten algún tipo de elemento flamable, puede ser gas, puede ser algún fluido explosivo, etcétera. ¿Y qué otro elemento no está permitido? El aluminio. De muchas de las veces me preguntan, ¿puedo implementar aluminio o puedo hacer un electrodo de aluminio, puedo utilizar cable de aluminio? La respuesta es, por normativa, pues no es válido, ¿sale? ¿Por qué no es válido? Porque el aluminio, bueno, pues tiene un punto de fusión bajo. Entonces ahí puede darse el caso de que cuando suceda una corriente de falla o cortocircuito, el aluminio se caliente y ocurra una corriente de retorno hacia mis equipos o hacia mi personal. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las características de los electrodos que utilizamos? En el caso de la varilla Copperwell es una varilla de acero con un recubrimiento de cobre. ¿Sale? Existen varillas protocolizadas de 3.01 metros y varillas sin protocolos, como la que tenemos en nuestra red doméstica, que nos pone CFI en nuestro medidor, que es de 1.20, 1.50. Esta pues realmente es una varilla sin protocolo. Otro elemento que podemos encontrar son los electrodos químicos. Los electrodos químicos, bueno, se llaman así porque en la parte superior tiene una tapa, la cual nosotros abrimos y vertimos el famoso electrolito. Ese electrolito va a entrar en el electrodo y este electrodo, bueno, pues tiene unos orificios por donde va a vertir por todo el terreno ese electrolito una vez que se vaya virtiendo. En el caso de Total Ground, bueno, pues el electrodo Total Ground o el sistema Total Ground se comprende de una delta tubular 100% cobre y en la parte superior tiene un filtro LCR que evita algún tipo de corriente de retorno que pueda llegar hacia mi equipo o hacia mi aplicación.
¿Qué es lo que pasa si llegara a existir una corriente muy grande que sobrepase la capacidad de este filtro LCR? Bueno, pues va a llegar hacia un segundo elemento que lo conocemos como acoplador de impedancias. Ese acoplador de impedancias se va a conectar en sus laterales hacia estructuras, hacia electrodos naturales que me van a ayudar a disipar esas corrientes de retorno en dado caso de que lleguen a sobrepasar la capacidad del filtro, y se van a disipar ahí, no permitiendo que lleguen hacia mi aplicación o que lleguen hacia mis equipos que yo tengo protegidos. Y bueno, en el caso de Total Ground o en el caso de los sistemas de tierras convencionales, cuando tú haces un dimensionamiento con varillas, con riguiletes, no tienes como tal una certeza de qué valor de resistencia te va a dar o de cuánto va a conservar ese valor de resistencia, ese sistema que tú estás implementando. En el caso de Total Ground, sí tenemos o contamos con esa garantía, y esa garantía es de 20 años. Es decir, 20 años libres de mantenimiento correctivo. O que durante esos 20 años no vas a tener una resistencia mayor a 2 ohms. Esa garantía, bueno, pues nosotros la entregamos por escrito. Una vez que ya está hecha la instalación, lo único que nosotros solicitamos para poder emitir esa garantía es una memoria fotográfica donde se muestren todos los pasos de la instalación, las conexiones, el momento del llenado de la fosa, etcétera. ¿Con qué objetivo pedimos eso? Con el objetivo de que podamos ver que se realizó correctamente la instalación, y con eso tramitamos la garantía. Esa garantía, bueno, pues no tiene ningún costo, es un valor agregado que nosotros como fabricantes brindamos y que ustedes, bueno, pues pueden trasladar directamente hacia sus usuarios finales o hacia sus clientes. Y bueno, otra de las ventajas que nosotros obtenemos con el sistema Total Ground o con los Electro Ground, que ya están calculados bajo el marco normativo nacional. En dado caso de que ustedes los vaya a auditar una unidad verificadora, una unidad de inspección, y le solicite una memoria de cálculo, bueno, pues si ustedes instalan nuestros equipos Total Ground, nosotros los apoyamos con esta memoria de cálculo sin ningún problema, y no tiene ningún costo. De igual manera, es otro de los valores agregados que nosotros como fabricantes brindamos hacia nuestros clientes o hacia nuestros integradores. Y bueno, pues esa es una de las ventajas adicionales. Nuestros kits, bueno, pues dependen mucho de la aplicación que se vaya a proteger. Obviamente, mientras más robusta sea la aplicación o más capacidad en amperaje o más capacidad en kVA tenga mi aplicación, obviamente mi electrodo tiene que ser más grande. Pero si es un equipo pequeño, bueno, pues por ende mi electrodo o mi equipo Total Ground también debe ser pequeño. En el caso de la instalación, bueno, pues la podemos ver en esta imagen de nuestra diapositiva, y vemos ahí el electrodo, vemos la conexión de el borne superior de mi filtro que va directamente hacia mi borne inferior de mi acoplador. Las dos laterales de mi acoplador, como bien lo comenté, tienen que ir a masas o hacia electrodos naturales. En este caso, un lateral va hacia una tubería de agua que está enterrada, y el otro lateral va hacia una estructura del edificio, y mi borne superior de mi acoplador va directamente hacia mi aplicación. ¿Qué aplicación puedo tener? Bueno, pues puede ser un transformador, puede ser un pararrayos, puede ser un tablero, puede ser un rack de comunicaciones, etcétera.
Y bueno, ahora sí ya vámonos directamente con la parte de los errores frecuentes que podemos tener dentro de mi instalación eléctrica. Y bueno, si se dan cuenta, aquí en la imagen que tenemos a la derecha de la diapositiva, están instalando una delta, ¿ok? Y bueno, en este caso, esta delta, bueno, se está siendo instalada con varillas Copperwell. Recordemos que esas varillas existen dos tipos, protocolizadas y sin protocolo. Ahora, si yo voy a realizar una configuración tipo delta, tipo estrella, tipo L, etcétera, tipo anillo, etcétera, como me lo indica la normativa, pues tengo que calcular esta configuración en base a lo que me dicta la normativa. ¿Qué normativa tengo que consultar? La NMXJ 549 de ANSI. No es llegar y colocar una delta para mi tablero, una delta para mi transformador, una delta para mi site, una delta para mis equipos. ¿Por qué una delta para todos? Ese es uno de los errores muy comunes que se dan dentro de las instalaciones eléctricas. Yo no puedo dimensionar o no puedo proponer el mismo sistema de tierras para todas las aplicaciones. ¿Por qué? Porque cada una requiere de una capacidad de disipación distinta o de un nivel de resistencia distinto. ¿Sale? Uno de los errores muy comunes es que yo coloco mi delta y la separación que yo tengo entre varillas es de 1,80 o es de 3 metros. ¿Por qué razón yo tengo esa separación? ¿De dónde viene eso? Realmente no existe un fundamento cuando se les hace mención de esto, sino como que fuera una regla general que debe ser 1,80 o 3 metros. ¿Sí? Bueno, pues el fundamento, si nos vamos al marco normativo, como les comentaba, la NMXJ 549 de ANSE 2005, me dice que la separación mínima que yo tengo que tener entre electrodo y electrodo es 2 veces la longitud de mi electrodo. Es decir, si yo voy a colocar una delta de varillas Copperwell protocolizadas de 3.01 metros, la distancia que yo tendría que tener entre varilla y varilla no es ni de 1,80 ni de 3 metros. En este caso tendría que tener como mínimo una separación de 6 metros. Entonces, ese es uno de los errores muy comunes que se llegan a tener. ¿Sale? Otro de los errores muy comunes es que al momento de la instalación, esta varilla se va metiendo a golpes. Si nosotros metemos esta varilla a golpes, lo que estamos haciendo es quitarle propiedades a esa varilla. ¿Por qué? Porque obviamente esas micras de cobre se le van a ir desprendiendo y los valores de resistencia van a aumentar. ¿Y qué pasa si los valores de resistencia aumentan? Pues obviamente mi sistema de tierras no va a ser tan eficiente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo necesito un valor bajo de resistencia. ¿Por qué necesito un valor bajo de resistencia? Para asegurar que esa corriente de falla siga ese camino y se disipe ahí. Pero si yo tengo un valor de resistencia alto, esa corriente nunca va a seguir ese camino, va a buscar otro de menor resistencia y puede llegar a mis equipos, a mi personal, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los errores muy comunes. Otro de los errores muy comunes que se tiene es el encofrar. Si nos damos cuenta en la imagen de la derecha, vemos que tiene un tubo de albañal. Si yo coloco un tubo de albañal, lo que estoy haciendo es encofrar o limitar la capacidad de disipación de ese electrodo o de esa varilla en este caso. Lo que yo quiero es que esa varilla disipe esa corriente. ¿Cómo la va a disipar? Pues a través del terreno. Pero si yo le coloco este tubo de albañal o le coloco concreto, etcétera,
pues obviamente estoy limitando esa disipación en el terreno. Entonces, ese es otro de los errores comunes que yo he encontrado a lo largo de las instalaciones. Otro de los errores comunes es que llegan a tener curvaturas mayores a 90 grados en el caso de la interconexión de estas varillas o de estos electrodos que colocan. ¿Qué es lo que se procura siempre? Que este sistema se encuentre lo más cercano a mis equipos a proteger. ¿Con qué objetivo se propone o se indica que esté lo más cercano a mis equipos? Con el objetivo de que la trayectoria de mi corriente de falla o cortocircuito sea lo más rápido posible y se disipe a tierra. Otro de los errores más comunes que podemos llegar a encontrar es este, ¿no? En la primera imagen que tenemos en la parte inferior izquierda de mi diapositiva es lo mismo. Encoframos con el tubo de albañal, encoframos en la parte del concreto que se alcanza a percibir ahí. Mi electrodo no está enterrado al 100%, recordemos que por norma mi electrodo tiene que estar enterrado al 100%, no puedo dejarlo a la mitad, no puedo dejarlo a una tercera parte, una cuarta parte, este tiene que estar enterrado sí o sí para que tenga la mayor resistencia de contacto y la mayor capacidad de disipación. Y todos mis sistemas, tanto la parte eléctrica, tanto la parte de voz y datos, tanto la parte de mi sistema de pararrayos, todo lo interconecto a un mismo electrodo. Eso es uno de los errores muy comunes que llega a suceder. Sí puedo hacer interconexión, pero esa interconexión tiene que ser de electrodo a electrodo o de sistema de tierras a sistema de tierras. ¿Cómo debe ser esta interconexión? Tiene que ser por medio de un conductor calibre 2 ceros, desnudo y 60 centímetros de profundidad. ¿Sale? Es la única forma. Donde podemos encontrarlo también, esta mención en la parte de la NOM 001C de 2012 y la NOM 022. De igual manera, también pueden consultar nuestro curso pasado, ahí también hicimos mención de esta unión equipotencial. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Las curvaturas mayores a 90 grados, eso también es un punto de error que puede perjudicar a nuestro sistema de puesta a tierra. ¿Qué otro error es muy común? La utilización de elementos que no están diseñados para reducir la resistencia dentro de mi sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las veces, al momento de realizar el acondicionamiento de terreno o el acondicionamiento de mi sistema, yo coloco piedras, yo coloco raíces, yo coloco basura, yo coloco algún otro elemento que me está perjudicando a mi sistema. ¿Por qué me está perjudicando? Porque obviamente me está elevando la resistencia. ¿Sale? Recordemos que si yo agrego rocas o si yo agrego basura, están quedando huecos de aire. Y esos huecos de aire, bueno, al final del día me van a elevar la resistencia. Recordemos que siempre un sistema de tierra tiene que estar lo más compactado posible, tiene que estar ubicado en un terreno de preferencia natural o un jardín o un terreno donde no tenga una resistencia tan alta. Otro de los errores muy comunes son los empalmes, ¿sale?
que si ya no me alcanzó mi conductor para llegar hasta mi electrodo, bueno, pues le coloco un empalme, una unión y listo. Ese es uno de los errores muy comunes también, ingenieros. ¿Por qué? Porque obviamente esos empalmes también son un punto de calentamiento que me pueden a final del día ocasionar algún retorno hacia mis equipos. Otro de los errores muy comunes es el recubrimiento de mi conductor. ¿Dónde principalmente vemos esto? En mi conductor que está ubicado en alguna techumbre o en alguna azotea. Cuando impermeabilizan, comúnmente recubren ese conductor. Si yo recubro ese conductor, lo que estoy haciendo también es elevar la resistencia o limitar la conducción de mi cable, y al momento de que ocurra una corriente de falla o cortocircuito, también puedo estar expuesto hacia algún retorno hacia mis equipos o hacia mi personal. ¿Por qué? Porque obviamente nunca va a disipar o nunca va a llegar a tierra, porque mi conductor representa una resistencia muy alta. ¿Qué es lo que comúnmente se recomienda? Que mi conductor sea aislado y con canalización PVC. ¿Sale? Por eso en el caso de Total Ground, todos nuestros sistemas siempre los recomendamos con canalización y con aislamiento. Otro de los errores muy comunes, como ya lo había comentado, es la compactación. ¿Vale? Dejo el terreno suelto o le dejo rocas, y obviamente esto pues me va a generar que mi sistema se eleve en cuanto al parámetro de resistencia. ¿Qué otro de los errores muy comunes encontramos? La falta de mantenimiento, la falta de el monitoreo o la medición que yo tengo que estar haciendo. Recordemos que como mínimo tengo que realizar un mantenimiento preventivo cada 12 meses o de manera anual. ¿De qué consta este mantenimiento preventivo? Limpieza, reapriete de conexiones, medición de mi sistema de tierra, etcétera. Verificar que todo se encuentre en orden. Pero si yo no realizo este mantenimiento o esta medición, pues obviamente, ¿a qué voy a estar expuesto? Voy a estar expuesto a encontrarme con un sistema de tierras con una resistencia muy alta. Si se dan cuenta, en este caso, la resistencia que yo tengo es de 126.3 ohms. Es altísima la resistencia. Si fuera para un sistema de pararrayos, mi parámetro máximo que yo puedo tener son 10 ohms. No puedo tener más de 10 ohms. En el caso de un site, no puedo tener más de 5 ohms. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la parte del mantenimiento o del monitoreo, la medición hacia nuestros sistemas de puesta a tierra. Esta medición tiene que ser por método de Wenner o método de caída de tensión, como lo indica la NOM 022, control de estáticas en centros de trabajo. No puedo realizar esta medición o no puedo utilizar un termómetro de gancho. Forzosamente tiene que ser un termómetro de picas. Y bueno, en el caso de Total Ground, ¿qué es lo que recomendamos? Recomendamos ir colocando capas de compuesto intensificador. En este compuesto que nosotros utilizamos es un compuesto natural, es un compuesto llamado H2O, que está hecho a base de carbono, está hecho a base de minerales, que me generan una resistencia baja, me generan una protección hacia mi electrodo, además de que es un compuesto higroscópico. ¿Qué es un compuesto higroscópico? Es un compuesto que retiene la humedad y eso me va a ayudar a mantener una resistencia baja.
Y bueno, lo que comentábamos anteriormente, la unión equipotencial. ¿Qué es la unión equipotencial? Bueno, pues es la interconexión de todos los electrodos o todos los sistemas de puesta a tierra que yo tenga dentro de mi instalación eléctrica. ¿Con qué objetivo tengo que hacer la unión de todos estos sistemas o de estos electrodos? Con el objetivo de generar un potencial de referencia, un mismo potencial que no tenga una diferencia de potencial y con esto pues me pueda generar algún tipo de retorno. En el caso, bueno, pues de Total Ground tenemos, como bien lo comentábamos, la protección de mi acoplador de impedancias y, el electrodo en la parte superior tiene un filtro LCR. Esto, bueno, pues me va a ayudar a evitar alguna corriente de retorno hacia mis equipos o aplicaciones en dado caso de que no tenga esta unión equipotencial. Pero si estamos hablando de electrodos convencionales como varillas, reguiletes, etcétera, forzosamente o lo recomendable de acuerdo al marco normativo es que se tenga esta unión equipotencial para evitar precisamente este tipo de corrientes de red. Otros errores muy comunes son estas cocas, estas curvaturas mayores a 90 grados, no solo en la parte de los sistemas Total Ground. Aquí en las fotografías vemos ejemplos de sistemas Total Ground, pero pueden ser en cualquier sistema de tierras. Vemos que siempre, al momento de hacer alguna curvatura, tiene que ser lo más tenue posible. Me he encontrado con curvaturas múltiples, curvaturas mayores a 90 grados o a 200 milímetros, y esto pues me puede generar sí, un, un problema o me puede perjudicar hacia mi sistema de tierras. ¿Sale? En el caso del acoplador, tiene que ser lo más lineal posible, ¿sale? Para llegar hasta mis bornes de conexión, como lo vemos aquí en la imagen. Y bueno, todas las conexiones que nosotros utilizamos son conexiones mecánicas, ¿sale? Esto por temas de garantía de nosotros como fabricantes. Y bueno, ¿qué es lo que comúnmente también recomendamos? Es colocar el famoso anti-ox. El anti-ox es un spray que se le coloca una vez que ya está instalado todo, con el objetivo de reducir o mitigar la parte del par galvánico o la corrosión. ¿Qué otros accesorios utilizamos dentro de la instalación de nuestros sistemas de puesta a tierra? Utilizamos principalmente los conectores borne cable, los conectores tipo perro, los acondicionadores de terreno, como es el H2O y el Omcreto, el Antiox, que es el spray que les comentaba, los registros, manejamos tres principalmente, registro S610, el 1010 y el 1419, pero bueno, pueden utilizar cualquier otro tipo de registro, como un registro de concreto, un registro metálico, todo depende del lugar donde se vaya a instalar. Si es un estacionamiento o si es un patio de maniobras donde hay mucha carga y descarga de trailers, pues obviamente lo ideal es que se ocupe un registro de concreto. Pero si es en un jardín, bueno, pues puedo utilizar este registro PVC que nosotros como fabricantes manejamos y sin ningún problema. Barras de unión, ¿sale? Manejamos barras tanto en gabinete NEMA 4 para exteriores, manejamos barras para racks y también la barra tipo Temex. Este es el único método
oficial bajo la NOM 022 para realizar la medición o el monitoreo de mi electrodo o de mi sistema de puesta a tierra. ¿Cuáles son las normativas y estándares que yo tengo que considerar o que yo tengo que basarme para el dimensionamiento o una correcta instalación de mi sistema de puesta a tierra? Principalmente en cuanto al marco normativo nacional, encontramos la NOM 001C de 2012, la 022, control de estáticas en centros de trabajo. En esta, bueno, pues es donde nos hace mención hacia la medición y principalmente hacia el aterrizamiento de todos aquellos elementos que pueden acumular estática. Y la NMXJ 549 de ANSE, que principalmente se enfoca en el diseño y en las especificaciones para mi sistema de pararrayos. Pero bueno, también tenemos el marco normativo internacional, la NFPA 780, la EIA-TIA 607 para la parte de data centers o telecomunicaciones, la 942, la IEEE 142 y la 1100. Y bueno, pues realmente estos serían los errores frecuentes que se llegan a cometer dentro de las instalaciones de los sistemas de puesta a tierra, y no me queda más que recordarles que todos nuestros equipos Total Ground, todos nuestros electrodos, nuestros sistemas de pararrayos, nuestros supresores de picos, nuestras torres arriostradas, etcétera. Todos estos equipos o estas soluciones las pueden encontrar por medio de nuestro distribuidor autorizado Procables. Procables de México, además de contar con la distribución de nuestros equipos, también los puede asesorar o les puede proporcionar una solución en sus proyectos por medio de cableado eléctrico, equipos de luminaria, equipos de control, etcétera. Y bueno, les dejo aquí mi contacto. Este es mi número móvil, mi correo electrónico, y también les dejo el correo de servicio a clientes de Procables y el número de atención. También lo pueden encontrar aquí en pantalla para que se pongan en contacto directamente con mis compañeros de Procables, o también lo pueden hacer directamente conmigo si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta un poquito más técnica, si quieren que los apoyemos en cuanto a algún proyecto. Toda esta asesoría y acompañamiento no tiene ningún costo. Es una de las ventajas o uno de los beneficios que nosotros brindamos hacia nuestros clientes o hacia nuestros integradores, es el asesoramiento y el apoyo en campo. Si ustedes tienen un proyecto aquí en la zona metropolitana, con todo gusto se pueden poner en contacto conmigo, realizamos ese acompañamiento en campo, realizamos ese levantamiento, realizamos esa especificación o esa ingeniería. Nosotros les entregamos a ustedes unos diagramas unifilares, les entregamos un listado de materiales cotizado por medio de alguno de nuestros compañeros de Procables, o si ya cuentan con algún vendedor en específico, bueno, pues lo direccionamos directamente con él para que él les proporcione esta cotización de la propuesta que se llevó a cabo una vez que se realice el acompañamiento en sitio o el levantamiento. De igual manera, si el sitio no está aquí en la zona metropolitana, bueno, pues ustedes nos pueden compartir planos,
nos pueden compartir diagramas y con eso, bueno, pues podemos trabajar y realizar una propuesta o una solución para ustedes. Y bueno, sin más por el momento, no me queda más que agradecer por regalarnos este pequeño espacio, por tomarse la molestia de tomar esta pequeña plática, esta pequeña capacitación. Espero que hayan aprendido algo, que se hayan llevado algo y piden estar en contacto con nosotros, estar en contacto con Procables y se van a estar subiendo otros pequeños cursos, otras pequeñas pláticas ahí en las redes sociales de Procables. Ahí lo pueden consultar por medio de YouTube sin ningún problema para que puedan estar tomando estas pequeñas capacitaciones. Sin más por el momento, les agradezco mucho y pues que tengan un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Hasta pronto.